Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Buenos días, amigos oyentes de su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM de Empresas Radiofónicas desde Barahona, la provincia del Bello Amanecer. Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la Clínica Dental NACLINI, odontología especializada. Recuerda que en NACLINI se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpiezas, brackets, hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. 809-524-5858. NACLINI, odontología especializada. Maestro Octavio, buenos días. Buen día, Teodoro. Fin de semana con mucho movimiento. ¿Verdad? Claro. Y mucha tragedia. Y muchas tragedias, pero siempre darle gracias a nuestro Creador por un día más de vida y de que nos mantiene la chispa viva para vivir, que es como la clave del asunto de la depresión, como que esa chispa con la que venimos al mundo a veces se nos apaga y se nos quita como ese motorcito que debemos todos tener para cada día empezarlo con ganas, con deseos, para hacer nuestras actividades, para estudiar, para trabajar, para amar, para tener fe. O sea, necesitamos esa llama encendida que cuando se nos apaga, entonces perdemos la fuerza motriz para tener el empuje que se necesita para estar vivo. Cada día es un trabajo estar vivo. Hay dos equipos electrodomésticos que se parecen mucho. O los equipos que son de rebobina. Ajá. ¿Verdad? Como las licuadoras, planchas, abanicos. Que hay a veces que uno está con la velocidad 1, otra vez está con la velocidad 2 y otra vez está con la velocidad 3. Y así se mantiene la vida. A veces uno se apaga, luego se prende. Como usted dice, la chispa. Se le va a uno. Se le va a uno a veces. Así es que se debe mantener, pero debemos hacer siempre el esfuerzo de mantener siempre esa chispa viva y darle gracias a todo al Creador que nos da un día más de vida. Exacto. Es y es una de las cosas que también está perjudicando mucho a la gente en el arte de vivir, que los seres humanos de esta época moderna han querido desarraigar toda creencia en cualquier deidad, y es como una racionalidad extrema que hay, y mucha gente se quita todo tipo de creencia o no creen en nada, son nihilistas, y de repente cuando le vienen las circunstancias difíciles de la vida no tienen sobre qué sostenerse. Por eso es que también vemos muchas depresiones. La gente tiene que tener una base de apoyo. Puede ser una creencia fuerte, religiosa, puede ser una ideología, puede ser una actividad a la que tú te comprometes socialmente, pero tienes que tener una base sobre la que tú puedas sostenerte en los momentos difíciles de la vida. Si no, lo que nos llega es ese vacío existencial y ese no sentido a la vida y esa falta de ganas de vivir y de hacer cosas. Por lo tanto, maestro, según lo que hemos hecho el introito, vamos a entonces hablar hoy de la depresión, ¿verdad? O renuncia a seguir viviendo, que es lo mismo que... y cómo seguir luchando, ¿verdad? Esa parte vamos a entrar en detalle y vamos a dar algunos tips sobre lo que son las soluciones intentadas fallidas, renuncia, ¿verdad? La delegación, asumir el rol de víctima, quedarse continuamente, y la tipología sobre la tipología estratégica de la depresión, como es la parte moralista, el ilusionado en sí mismo, el iluso desilusionado, ¿verdad? Desilusionado. Yo he tenido los dos últimos. Desilusionado de sí mismo, de los otros y del mundo. Y de lo demás y del mundo. Sí. Y del mundo. Sí, porque a veces uno pone la confianza, pone todo lo que te a su alcance y luego te falla. Y uno ilusamente cree que le van a responder igual y no es así.
Lo lamentable de vivir es como que a uno lo tiran acá a este mundo sin un manualito de, ¿verdad? Como vienen los equipos electrodomésticos, ¿no? Un manualito de uso. Y uno no tiene como muchas cosas claras. Uno va aprendiendo a vivir en el camino. Y cuando ya uno cree que sabe un poco, ¿verdad? La vida, ahí te viene la muerte. Es como que para tú realmente vivir bien necesitarías otra vida. Pero lamentablemente la naturaleza Dios nos ha dado una sola vida para vivir. Y uno tiene que ver cómo la vive de la mejor forma. Y hay muchas cositas así, hasta de sentido común, que nos pueden ayudar en el tema de hoy, ¿no? Porque hay muchas normas y reglas para vivir que se aplican a otras facetas de la vida, pero cuando hablamos de depresión hablamos de que la persona tiene su estado de ánimo bien alterado, su estado de ánimo está muy en el suelo, las ganas de vivir, las ganas de hacer cosas están muy decaídas, muy sin ningún tipo de energía para encargarse de su propia vida. Por eso desde la terapia breve estratégica, uno de las soluciones intentadas del que se deprime es la renuncia, y es que tú empiezas a dejar de hacer cosas. Empezamos a dejar de hacer cosas desde las grandes, ¿no? Como ya no tengo ganas de estudiar, o no tengo ganas de trabajar, no quiero ir al trabajo, evito ir al trabajo, pero no me estoy dando cuenta que esa evitación, ese no querer hacer eso, es porque debajo, hay una depresión. Y ese es un síntoma de mi depresión. No querer ir a trabajar es un síntoma de mi propia depresión. Estoy renunciando a vivir. Y esa renuncia la podemos llevar al extremo, ¿no? Como no querer comer, no querer dormir, renuncio a un sueño reparador, satisfactorio, perder el deseo sexual también pudiese ser un síntoma que tenga que ver con un proceso depresivo, no como un problema primario del deseo sexual, sino como parte de un síntoma también que yo agrego a que estoy renunciando a vivir. Estoy renunciando a vivir, no tengo ganas de tener sexo, no tengo ganas de vestir bien, me pongo una camisa cualquiera, no elijo la mejor camisa, o no, si hay que plancharla no la plancho, me la pongo así, no me baño. O sea, es una renuncia a hacer las cosas que antes yo hacía. Y estamos hablando de personas que tal vez eran muy cuidadosas con su cuerpo, con su imagen física, y van descuidando todo esto. Y eso es así, son aspectos visibles, ¿no?, de la renuncia, pero hay aspectos ya internos que tienen que ver con el tipo de pensamiento que tiene un deprimido, y especialmente como en terapia breve estratégica, que olvidé ponerlo en el deprimido radical, que es aquel que ya tiene unos pensamientos muy negativos y que ya tiene una sensación de fracaso total. Es como que todo me sale mal. Todo, intento hacer cosas, pero todo me sale mal. Fracaso en todo. A Teodoro le va bien, pero a mí me va mal. Fulano pone un negocio y le va bien, y al poco tiempo está montado, tiene mucho dinero, pero yo pongo un negocio y me quiebra. Hago esto y no me funciona bien. Entonces, el deprimido radical se va llenando de muchísimos pensamientos negativos y asume como parte de su propia vida ese sentimiento de fracaso, de que soy un fracasado y de que todo lo que hago lo hago mal, y que por lo tanto es como si ya fuese casi una condena. No quiero seguir intentando cosas porque todo me sale mal. A los demás sí le va bien, pero a mí no me va bien, a mí me va mal, fracaso. Entonces, en ese proceso uno va perdiendo la confianza en uno mismo y uno se va metiendo cada vez más en esa depresión,
que analógicamente en esa nube negra, o como a veces yo les digo a mis pacientes, en ese pantano del cual tú por tus propias fuerzas no puedes salir generalmente y necesitas esa ayuda externa para salir. Y a veces mientras más intento hace la familia y los amigos para sacarlo del pantano, la persona se mete cada vez más y más en esa negatividad, en esa nube negra, en no verle sentido ni razón a la vida. Es muy difícil para una familia luchar con una persona que está deprimida. Y a veces la familia se pasa meses, semanas, años con una persona tratándola de animarla, de motivarla, de consolarla, de acompañarla, pero mientras más tú le muestras estas salidas, más él las rechaza, porque su pensamiento es muy negativo, su mirada es muy oscura, no puede ver con claridad. Y precisamente lo que tú haces cuando lo animas mucho así es meterlo más en su pantano. ¿Qué se recomienda, maestro, en estos tipos de personas que entran en un estado de depresión? Porque lo que es la ansiedad la depresión son dos entidades desde el punto de vista psicológico que son las más frecuentes. Y si nos vamos, yo digo siempre que si nos vamos a la definición que hace la Organización Mundial de la Salud, que salud es todo bienestar físico, biológico, socioeconómico. Entonces, yo digo que alguien tiene un estado de ansiedad o de depresión, porque nadie está bien económicamente, y más cuando una familia tiene hijos, esposa, y ve que su situación económica ni siquiera da para llevar el alimento a la casa. Ya es una persona que no está bien, desde el punto de vista de su estado de salud. Sin embargo, es posible que uno a veces, sin tener a plenitud algunos de esos renglones, tú puedas mantener la salud mental bien, por ejemplo, y eso es lo paradójico de la vida. Por ejemplo, el caso de personas que uno ve que tiene, y sé que usted lo ha visto, yo lo he visto, personas que tienen un cáncer terminal, que tienen una enfermedad grave, y hasta el último día de vida uno los ve alegres. Son personas que no dejan que su estado de ánimo se le meta en el pantano. Y hay personas que están totalmente sanas y entonces se deprimen. Físicamente están totalmente sanas y esas caen en depresión. Hay personas que están en un estado extremo de pobreza, que comen lo mínimo, pero se mantienen alegres y no dejan de luchar. Salen a la calle a ver qué encuentran y buscan y consiguen y piden y trabajan y chiripean, pero no dejan que el estado de ánimo se le caiga. Es un grupo muy reducido, maestro. No, hay mucha gente. Yo siento que la mayor parte de los seres humanos venimos con esa capacidad de lidiar con nuestras situaciones mentales. Así como nosotros tenemos un sistema inmunológico a nivel biológico que nos defiende de las infecciones por bacterias, por virus, por hongos, también es como si tuviésemos una resiliencia natural, una capacidad natural para salir de las adversidades. Y la mayoría de los seres humanos salimos. Es una parte pequeña que cae en estos estados donde no puede salir y tiene que buscar ayuda profesional y tiene que ser medicado. Hay una idea de Isabel Allende, que pasó por una pérdida que le afectó mucho de cuando murió su hija, y ella decía, hay una frase de ella que dice más o menos así, que los seres humanos no saben la capacidad que tienen para salir de los problemas graves, ¿no? Como estos, de una pérdida, de un luto, hasta que les pasa. O sea, cuando tú ves que te muere un familiar, tú tal vez antes de que eso ocurra, tú dices, y si muere mi mamá, ¿qué voy a hacer yo? Yo no puedo vivir si mi mamá se muere. Bueno, de repente viene tu mamá y se muere y tú ves que tú te recuperas. Y a veces te recuperas y no tienes que ir a un psicólogo ni a un psiquiatra, porque todos estamos dotados de cierta capacidad natural para lidiar con los problemas. Asimismo vamos aprendiendo en la vida, por ejemplo, desde que empezamos la escuela,
que yo soy de los que creo que siempre se ve todo lo negativo, la parte negativa del bullying es muy negativo, pero si algo positivo puede tener el bullying es que funciona también como esos microorganismos que cuando tú tienes una gripe o tienes una infección sencilla, esa sirve para entrenar tu sistema inmunológico. O sea, cuando a ti te hacen un bullying y tú aprendes a no hacerle caso al bullying, tú estás entrenando ese sistema natural de resiliencia y ese sistema natural emocional para tú enfrentar mañana otras situaciones difíciles, para soportar una traición de un amigo o soportar la traición amorosa. Y el que no se prepara para estas cosas, entonces no tiene bien entrenado ese sistema natural de resiliencia o esa capacidad de enfrentar hechos difíciles, que uno las va enfrentando precisamente con el amigo que me traiciona, que ocurre, esas situaciones ocurren cuando uno está en primaria, en secundaria, que tú tienes la noviecita en secundaria y viene el mejor amigo y te la quita. Son situaciones que le pasan, y al que no le ha pasado es porque no se ha arriesgado mucho. Entonces, después tiene la mujer que dice que te ama, que tú eres el amor de mi vida, que tú eres el único, que tú eres... Y tú te crees la movie, como dicen los jóvenes, tú te crees la movie y de repente te das cuenta que la tipa tiene otro. Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a morir? ¿Me voy a suicidar? No, la vida continúa. Y cuando llega un momento en que a ti te han pasado varias situaciones como esas, tú relativizas la vida en el sentido de que ya tú no vas a tomar siempre este tipo de situaciones tan en serio, y no siempre tú vas a ser tan rígido y vas a creer que tal cosa a mí no me puede pasar, sino que tú dices, me engañaron, y lo más probable es que vuelvan y me engañen en el futuro. Y no importa, sigo para adelante. Y si no puedo estar con una persona porque no es leal, mañana tendré la posibilidad de un nuevo comienzo y tener a una persona que sea digna de mí como persona. Vamos a una pausa y en breve regresamos con Médicos en la Radio. Estamos de regreso con su programa Médicos en la Radio, hoy con el maestro, terapeuta, el doctor Félix Vidal. Le he mandado un par de pacientes en estos días. Le he mandado 2 en menos de una semana con ataques de pánico. Y hubo otra que están muy abundantes, sí, los ataques de pánico. Sí, no, yo creo que son 3. No sé si lo han llamado, se han comunicado con usted. Le doy la dirección y su número telefónico para que se comuniquen con usted. Y hubo una que fue por ahí, le manejan con antidepresivos, droga controlada. Y yo, no, así no está, sin ese apoyo terapéutico de la terapia no funciona. Es como tú dame a mí plátano sin carne. Vacío. Sí. Maestro, entonces vamos a tocar la parte de lo que son los tips, como las soluciones intentadas, fallidas, ¿verdad? La renuncia, la delegación, cómo asumir el rol de víctima y eso que se quejan constantemente. Eso es muy frecuente, eso que se quejan constantemente. Es muy común. La persona que se deprime mucho se queja mucho. Se queja mucho de sí mismo, se queja mucho de la familia, se queja mucho de los otros, se queja mucho de las injusticias que hay a su alrededor, de las injusticias que se están cometiendo contra sí mismo. Esas son soluciones intentadas. Nosotros le llamamos desde la terapia breve estratégica soluciones intentadas, porque es lo que la gente hace queriendo resolver el problema. Sin embargo, cada vez que utilizo una solución intentada, lo que hago es que me hundo más. Cada vez que me quejo, mientras más me quejo, más me hundo en ese pantano. ¿Qué hace el maestro para que eso no... Eso ya... Esa parte ya iría a terapia. Son estrategias que usamos en terapia. O sea, la terapia breve estratégica y la terapia breve de resolución de problemas del MRI, el constructo principal de trabajo nuestro es bloquear y eliminar las soluciones intentadas. O sea, si tú estás en un proceso depresivo y tus soluciones intentadas son quejarte mucho, pues nosotros buscamos estrategias muy creativas para que tú dejes de quejarte.
para que no te quejes tanto. A veces se usan técnicas súper creativas porque normalmente nosotros tomamos siempre la postura del que viene. La postura desde la terapia breve significa que si yo quiero tratar a un paciente, por ejemplo, que es depresivo y su postura es esa, él es muy negativo y es una persona que se queja mucho y demás, yo fracasaría si yo hago lo mismo que hace la familia como terapeuta. La familia tal vez le dice, tú sí te quejas tanto, y la vida es tan linda, y la vida es tan bonita. Entonces el terapeuta no asume esa actitud de la familia, sino que asume la postura del cliente. Entonces, una forma muy interesante es, por ejemplo, decirle, la vida es una maldita cosa una tras otra. Pero la vida es difícil, es mala. Esa es la vida. Con ella es que tenemos que vivir. Entonces, pero tomo su postura de que la vida es mala, de que a él es a quien le pasan las peores cosas del mundo. Entonces la familia hace todo lo contrario. A veces creamos un espacio para la queja. Hay una tarea muy bonita en terapia breve estratégica que se llama el púlpito, que se toma un horario específico del día en donde a esa persona que se vive el día entero quejando con todo el mundo, le decimos que usted va a tener media hora, por ejemplo en la noche, donde toda la familia se reúne a escucharte a ti en un púlpito, como hace un pastor o un sacerdote, que cuando un pastor o un sacerdote da un sermón desde el púlpito, nadie le contradice. El pastor y el sacerdote dicen lo que quieren ahí, se terminó el sermón y ya. Entonces esa persona va a dar su discurso ahí, va a tener su media hora de quejas, donde todos le van a oír en religioso silencio y nadie le va a contestar nada, absolutamente nada. Y ese horario será el horario para cada día, para él quejarse. Entonces, no le estamos diciendo que no se queje, le estamos poniendo un horario para que se queje, que es a lo que Milton Erickson le llamaba prescripción de síntomas, o como decían los antiguos, que lo mismo que te enferma es lo mismo que te cura. Pero que no tiene derecho a hacer sesión de queja fuera de ese horario. Fuera de ese horario, no. Esa media hora es para que usted se devore y se desahogue. Es excelente. Entonces, hay que trabajar con la familia, porque la familia llega un momento que cuando el paciente se queja mucho, entonces la solución intentada de la familia es ir a preguntarle, dime manito, ¿y cómo te sientes hoy? ¿Y qué te pasa? ¿Y por qué estás tan triste? Entonces, la misma familia está contribuyendo a que la persona se queje, preguntándole, cuestionándole, aconsejándolo. ¿Y si hay algún miembro que, por ejemplo, hay que se queja de algunos miembros de la familia que lo están escuchando ante el público? Sí, él se va a quejar, pero nadie le puede decir nada. Okay. Nadie le va a decir nada, pero él va a botar, él va a drenar toda esa rabia, todo ese sentimiento de fracaso que tiene. Pero todo esto se hace, ese tipo de tareas, todo se hace bajo supervisión terapéutica. Porque si tal vez la gente lo hace así de manera aislada, no le va a funcionar, porque es un proceso, hay que estudiar el caso, cada caso, y saber cómo lo vamos a hacer. Y entonces cada vez que nos quejamos, y eso no se aplica solo a la depresión, a cualquier problema que nosotros podamos tener, cada vez que usted se queja continuamente de un problema, el problema lo está agravando. Es como que si le está echando un fertilizante, un abono a una planta, que mientras más me quejo, más el problema crece. Mientras más fertilizante le echo a la planta, más la planta crece. O sea, por eso esa solución intentada de quejarme lo que hace es que agrava mi problema. Que es lo mismo que pasa en las situaciones de pareja, cuando usted está celoso, usted cree que le están siendo infiel, o el hombre ya se sabe que fue infiel, pero la mujer le ha perdonado, pero yo te perdoné, pero todos los días tengo que quejarme de ti, y todos los días tengo que sonarte la monedita aquella, la de los 50 centavos, que muestran que tú me fallaste.
O sea, esa queja constante hace que la relación siga empeorando. Y de las soluciones intentadas fallidas. Bueno, ahí hemos mencionado la queja, que es una solución, es algo que la gente hace queriendo salir de su estado, pero se agrava. La renuncia, que sí le explicamos ahorita, que es cuando uno deja de hacer cosas, uno evita hacer cosas. Entonces, aquí está una de las claves para uno salir de una depresión. Una de las claves es que uno sale de una depresión, pero es precisamente con todo lo contrario a la renuncia, que es, en vez de renunciar, yo tengo que hacer actividades, hacer cosas. Pero ¿cuál es la paradoja? Que el que está deprimido no tiene ganas de hacer cosas. Entonces el terapeuta tiene que tener la habilidad para poder venderle la tarea en un papel de regalo. O sea, que la persona no te pueda decir que no, que la persona reciba la tarea. Hay un caso muy hermoso de Milton Erickson. Siempre menciono a Milton Erickson, es una de las personas que más admiro, ¿no? Milton Erickson fue llamado por un médico, por un colega que le dijo que mi tía tiene una depresión muy grave. Su tía vivía en una mansión enorme, grandísima, la tenía toda descuidada, ella era una persona muy activa, había sido, y ya su casa estaba toda descuidada, el jardín, todas las plantas rosas se habían destruido. Bueno, y Milton Erickson, cuando fue donde ella, vio su situación y le dejó una sola tarea a esa señora, una tareita. Y la tarea fue que le dijo que ella debía sembrar unas violetas africanas en su jardín. Todos los días ella tenía que ir a ese jardín y atencionar esas violetas africanas, y que ella tenía el compromiso, como ella era muy religiosa, de regalarle una violeta africana. Era una mujer muy rica, una violeta africana a los hermanos de la iglesia, que en la comunidad, cada vez que alguien cumpliera años, ella tenía que hacerle llegar esa violeta africana, que si alguien se casaba, ella tenía que llevarle esa violeta africana a esa persona. Pero ella tenía que empezar ese proceso de cultivar esas violetas africanas, y cultivar muchas, no pocas. Bueno, al poco tiempo, esa señora había salido de su depresión, y esa señora se hizo famosa en ese estado de Estados Unidos. Incluso se le llamó así, la dama de las violetas africanas. Y cuando esa señora murió, los periódicos hicieron artículos y todo esto sobre lo que ella hacía en vida, porque ella llegó a hacerse famosa porque les regalaba esas hermosas violetas a todo el mundo. Entonces uno dice, ¿y por qué se curó ella de la depresión con esa simple tarea? Fácil. Ocupó su tiempo ahí, no pensó en otra cosa. Estaba ocupada, empezó a sentirle un sentido a su vida, que es lo mismo que pasa con la gente que tiene una mascota. Por ejemplo, en nuestra casa hay dos... nosotros compramos los perros que teníamos, esos perros murieron porque estaban viejitos, y compramos unos cachorritos ahí. Se empezaron a poner grandecitos y rápidamente se fertilizaron uno al otro. O sea, ya ahí la chica ya está parida y están ahí los dos. Entonces, realmente la que más se empeña en la atención de ellos es mi esposa. Pero ella tiene tarea en el día con esos animales, y eso la hace tener algo que hacer durante el día. La gente a veces ve como tedioso las actividades, y la gente lo que termina es cansándose de hacer cosas. Y el capitalismo nos está haciendo ver a nosotros que siempre hay una forma fácil para hacer todo, y nos están quitando todo. Sí, antes una mujer agarraba el ajo y lo majaba, pero ahora tú vas a los colmados y hay ajo majado. Eso sí, o sea, pasta. En pasta. Tú no tienes que hacerlo. Entonces, cuando una persona tiene una ocupación, tiene su tiempo ocupado, tiene una actividad que puede ser desde lo más sencillo, como le digo yo a mi paciente, primero uno empieza en la casa con pequeñas cosas. Hay trastes que fregar,
hay una escoba que tú puedes barrer, hay una ropa que tú puedes lavar. O sea, hay que empezar con pequeñas cosas muy mínimas, porque un pequeño cambio, y es una analogía del mismo Milton Erickson, un pequeño cambio es como esa pequeña bolita de nieve que está en la montaña, que empieza a rodar por la montaña. Esa bolita de nieve se va poniendo más grande, más grande, más grande, hasta que se convierte en una avalancha. Si tú agarras a un depresivo que está en renuncia total o casi total, y tú lo pones a hacer algo, y él empieza a hacer algo, ese cambio le lleva a otro cambio, a otro cambio y a otro cambio. Es el efecto de la bola de nieve. O sea, si en una buena conversación terapéutica tú motivas a esa persona para que haga algo, sea que empiece a hacer ejercicio, o que empiece a visitar a alguien, o que es romperle esa quietud que él tiene de alguna forma, con una meta pequeñita, el cambio más mínimo que podamos lograr, ese pequeño cambio va a tener un efecto de bola de nieve. Hay a veces que entran personas en depresión, ¿verdad? Haciéndose la víctima. Entonces, ¿cómo asumir el rol de víctima en la depresión? Bueno, esta sería, ellos se victimizan mucho, siempre están culpando a otros de las desgracias que tiene. Entonces ese es un proceso un poco más que es por eso la terapia estratégica va trabajando con objetivos y va trabajando por fases. Esa parte la vamos trabajando ya cuando ya la persona se está encargando de su propia vida, y entonces le vamos enseñando progresivamente a que se encargue de su propia vida. Nosotros tenemos que vivir nuestra vida en primera persona. Lo que a mí me pasa, yo no tengo que estar culpando a nadie por lo que a mí me pasa. Yo tengo que encargarme de mí. Yo no puedo pasarme la vida diciendo, mira, en mi casa a quien más favorecían era mi hermano mayor o al hermano que seguía, y mamá quería más a fulano que a mí, y a mí nunca me apoyaron, y a mí nunca esto. Eso tú estás haciendo la víctima. Encárgate de tu propia vida, tira para adelante. La vida es de tirar para adelante, la vida es de esfuerzo, ¿no? Como ahorita cuando venía pensando en el tema, recordaba esa frase muy linda que le dijo Dios a Josué: esfuérzate y sed valiente. O sea, si tú te quieres pasar la vida entera quejándote de tu mala situación económica, pero te estás levantando todos los días tarde y no haces ningún esfuerzo en trabajar, y no haces ningún esfuerzo en estudiar, y no emprendes, y no tiras el cuerpo al agua, entonces te va a pasar la vida entera quejándote. No está esperando que se le va a caer la cosa del cielo. Exacto. No. Ese maná no va a caer del cielo. Claro que ya ese tiempo pasó. Y es el tiempo, ¿verdad? Ese tiempo de maná es, por ejemplo, cuando nuestros padres nos lo dan todo. Pero hay un momento en que ya los padres no te lo dan. Y aunque los padres te den un apoyo, cada ser humano tiene una serie de sueños que solamente tú cumples tus sueños con tu propio trabajo, con tu propio sacrificio. Y la vida hay que vivirla con ganas, con energía. Siempre me gusta hablar de mi hermana. Mi hermana Griselda tiene 84 años más o menos. Mi hermana Griselda tiene más energía que yo. 84. Tiene más ganas de vivir que yo. Tiene más ilusiones que yo. O sea, es una persona admirable. Es una persona que es difícil. O sea, uno se acongoja y a veces se entristece, pero mi hermana siempre está así, activa, con esas ganas de vivir y de caminar por la vida y de hacer las cosas. Y entonces tú ves gente jóvenes de 20, de 30 años que ya tiran la toalla, que ya renuncian, renunciar es como tirar la toalla. No, la vida hay que vivirla y hasta el último día de vida. Igual en nuestra sexualidad. Los seres humanos somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos. Eso quiere decir que si usted tiene 90 años, usted no tiene por qué renunciar a la sexualidad. Y si usted no puede con hacerlo de la forma en que siempre lo hizo,
hágalo afectivamente. Ahí están las caricias, ahí están los besos, ahí están las palabras bonitas. Los abrazos. Uno no debe renunciar a la sexualidad nunca, porque eso es parte de nuestro diseño, de ese diseño que hizo Dios, que somos seres sexuados desde que nacemos hasta el día de la muerte. O sea, tenemos que tener esas ganas de vivir, y eso es lo que nosotros tenemos que procurar para poder tener un antídoto contra la depresión. Es tener mucha actividad, hacer cosas, tener aficiones, que me gusta la música o me gusta el ajedrez, que a mí en lo personal me gusta. Y es mi antidepresivo. A veces cuando estoy medio turbado, me pongo a jugar ajedrez, ahí se me van los problemas. O sea, cada quien que busque su afición, o sea, el dominó, o sea, jugar lo que sea, bola, pelota, correr, ir a la playa, pescar, que aquí en Barahona hay algunas personas que tienen ese hábito que es para mí una de los hábitos que yo veo como más bonito. Yo lo veo desde fuera porque yo no tengo experiencia pescando, pero yo veo personas que se sientan en el muelle o por allí cerca de la marina, exacto, con una varita. Y cerca del Cayo, sí, en esa zona, y se pasan 3 y 4 horas pescando. Entonces esas 3 y 4 horas que esa persona se pasa, eso es una terapia. No hay mejor terapeuta que ese para esa persona que le gusta la pesca. Entonces cada quien tiene que buscar lo que a ti te guste. O sea, lo que a ti te guste, lo que a ti te ayude a tener tu mente en un buen estado de salud. Pero yo ayer, por ejemplo, me pasé el fin de semana en Moca. Una semana completa de trabajo, agitación. Pero saqué mi tiempo, pertenezco a un equipo de softball, como me gusta la pelota, y estoy en equipo de softball, soy el presidente del equipo. Y nos fuimos a un viaje a Moca y amanecimos allá. Mi esposa y yo nos fuimos. Todo el mundo se fue con su parte, lo que pudieron ir con su familia, con su pareja. Fueron hijos. Y regresamos anoche como a las 11:30. Y estoy aquí de pie, listo para venir al programa y listo de aquí para salir a trabajar. Y eso es una terapia que no tiene precio. Usted sabe el estrés que yo boté. Claro. Y cómo me disipé mi mente en otro ambiente. La amistad que uno cultivó allá en Moca con personas que no son de aquí de la región, de otra parte del país. Entonces todo eso es una cosa hermosa. Y esas son de las cosas que cada persona tiene que ir buscando. Eso que yo puedo hacer que me permite pasarme un buen tiempo sin yo tenerlo que ver como un trabajo, sino como algo que es placentero para mí y que lo estoy haciendo porque me agrada, y eso es lo que ayuda a ocupar la mente. La mente ociosa se deprime más fácil que la mente que está ocupada o que la mente que está haciendo una actividad placentera. Por eso hay que procurar esas actividades placenteras, y en este caso el placer, como una sensación de base, una emoción importante, nos ayuda mucho también a superar cualquier situación de nuestro estado de ánimo. Maestro, vamos a tocar ahora en lo que dentro de las que son las tipologías estratégicas, ¿verdad? Uh-huh. Para tratar la depresión, la parte, lo moralista. Bueno, hay una clasificación, hay un libro muy, muy interesante que escribe Manuela Muriana junto al doctor Giorgio Nardone sobre la depresión. Ellos ahí clasifican varias tipologías de depresión desde el punto de vista estratégico. Y estamos hablando, esto se aplica más que todo a las depresiones reactivas, que son más o menos el 90% de las depresiones. Siempre lo mencionamos en los programas, más o menos entre el 10 y el 12 son de lo que se le llama depresión mayor en psiquiatría, que son un tipo de depresión muy grave que casi siempre tiene una base genética y requiere medicación. Entonces, dentro de estas depresiones así, estas tipologías estratégicas que estamos mencionando ahora, está la moralista que usted menciona. ¿Qué es el deprimido moralista? Bueno, es la persona que tiene una idea de que, mira, la vida tiene que ser así, mis hijos tienen que ser así,
la sociedad tiene que ser así. O sea, ese individuo que es cuadrado. Es cuadrado, exacto. No hay que lo saque de ahí. De ahí. Es así, esto debe ser así y tú debes actuar así. Exacto. Porque tú eres hijo mío, tú tienes que actuar así. Sí, claro. Y eso mismo también lo vamos aplicando a la sociedad. Por eso usted ve a veces unas personas quejándose de los jóvenes y usted le nota el sufrimiento en la cara cuando están quejándose de los jóvenes. Porque ellos se han formado la idea de que la gente debe ser así, debe ser de esta forma, debe actuar de esta forma. Y como la gente no está siendo así, entonces el moralista sufre. Y el moralista sufre mucho por lo que pasa, porque esa idea, ese ideal que él tiene de la vida, de la sociedad, no se le está cumpliendo. Entonces el que es muy moralista, precisamente por ser así, pasan tantas cosas en la vida diaria que le provocan una razón para que esa persona sufra. Que es lo mismo que pasa, por ejemplo, en ambientes religiosos. Los religiosos de hace un tiempo tenían unos criterios muy estrictos sobre el comportamiento que tenía que tener la gente en las iglesias y demás. Que es algo, por eso hoy en día la gente le llama el rajatabla, que es como decir el que tenía una visión muy tradicional de cómo debía ser la gente en su comportamiento cristiano. Entonces, cuando una persona así va viendo que cómo la gente está viviendo la vida y cómo la gente asume el cristianismo, entonces la gente dice, no, pero, o sea, esto se acabó, ya esto se fuñó, ya, todo se ha perdido. Eso mismo pasa en la sociedad. Eso mismo pasa porque estamos viendo, por ejemplo, si uno se imagina a Duarte, en que Duarte esté en la cabeza de mucha gente, ¿no? Mucha gente ahora se sentiría así, en una depresión moralista, porque estamos viendo que la gente y que nuestros políticos y la sociedad está permitiendo cosas con las que Duarte tal vez no estaría de acuerdo. Entonces tenemos una idea, la moral alude a un comportamiento de la sociedad o costumbres que yo espero que en la sociedad que existan como tal. La ética es algo más personal, se refiere a una normativa que yo tengo de vida. Pero lo que vamos viendo es que la sociedad va cambiando, las ideas religiosas van cambiando, las ideas políticas van cambiando, las ideas en la sexualidad van cambiando, todo va cambiando. Entonces uno se debe guiar por los principios y por las ideas que tienen, pero uno tiene que tener una parte de uno que sea más o menos flexible, que aunque yo no haga lo que tú haces, pero por lo menos pueda entender lo que tú haces, o que lo que tú haces a mí no me afecte emocionalmente. O sea, cada quien puede hacer lo que quiera con su vida y como quiera, pero no hacérmelo a mí, ¿verdad? Pero a veces uno sufre con ver que la gente está actuando de tal o de cual forma, y al fin y al cabo la gente paga las consecuencias de sus actos. O sea, cada persona que tiene un comportamiento que no es correcto, que no es adecuado, de alguna forma, en un momento dado, las consecuencias vienen hacia ella. Una persona se acostumbra a consumir mucho alcohol en exceso, esa cirrosis puede llegarle. Una persona empieza a consumir droga, marihuana, después cocaína, después heroína, fentanilo. Esa persona se va a meter en una adicción de la cual tal vez nunca va a salir y va a perder a la familia y va a perderlo todo. Entonces la vida le da consecuencias a la gente. Yo no tengo que estar controlando ni sufriendo por lo que el otro hace, porque no puedo controlarle la conducta a los demás. Los demás toman sus decisiones. Es la libertad que cada quien tiene de tomar sus decisiones, pero cada decisión que tú tomes tiene consecuencias. Yo tengo la libertad para tomar una decisión, pero cuando yo la tomo, esa decisión tiene consecuencias. Pueden ser buenas o malas, pero es tu libertad la de elegir. Por eso, cada vez que elijo, elegir es una responsabilidad. Y el hombre es hombre o ser humano porque decide, dice Víctor Frank. Yo decido cómo voy a asumir la vida. Yo decido si me voy a deprimir o si voy a enfrentar la vida y voy a seguir luchando. Yo decido si voy a renunciar o si voy a seguir tirando para adelante.
Víctor Frank, cuando estuvo en los campos de concentración nazi y vio a sus amigos morir, y él que salió como con 40 o 50 libras, con los huesos que se le notaban, y descubre que a su mujer la mataron y a su familia la mataron en los campos de concentración nazi, Víctor Frank eligió seguir viviendo. Víctor Frank no eligió la depresión, es una elección. Por eso el pensamiento construccionista en salud mental dice que nosotros construimos nuestros trastornos mentales. La sociedad te construye el trastorno mental y nosotros mismos construimos también nuestros trastornos mentales, los vamos eligiendo. Entonces, uno tiene la libertad de elegir cómo uno se va a sentir frente a un hecho. Yo tengo la libertad. ¿Qué actitud yo voy a tomar frente a un hecho? ¿Qué actitud yo voy a tomar si una hija me sale embarazada? ¿Voy a decir, ya tú no eres mi hija, o le voy a dar el apoyo? Yo tengo que decidir qué voy a hacer frente a la muerte de un familiar. O me voy a deprimir o voy a seguir viviendo. Ante la traición de un amigo, voy a considerar que ese amigo me traicionó, pero que los demás amigos no necesariamente me van a traicionar. Y hay personas que dicen, bueno, como ese amigo me traicionó, ya yo no voy a confiar en ningún amigo. Ya yo no voy a tener ningún amigo. O sea, de eso se trata, de nuestra libertad de elegir. Y el iluso desilusionado de sí mismo. Bueno, muchas personas vivimos con mucha ilusión. Estamos esperando, tenemos muchas expectativas. Yo tengo muchas expectativas de mí mismo. Me sueño, me imagino haciendo tal cosa, logrando tal cosa, y tal vez en el camino no he hecho lo que debo hacer para lograrlo, y entonces termino desilusionándome de mí mismo. También a veces me desilusiono de los otros, porque estoy esperando, tengo expectativas de los amigos, tengo expectativas de la sociedad, espero que los otros me den determinadas cosas que yo creo que me merezco, y cuando los otros no me las dan, entonces me decepciono. Soy un iluso, desilusionado de los otros. A veces soy iluso, desilusionado de mí mismo. Ese era el punto que yo le decía, que si he entrado en algún tipo de depresión mínima, ese es. Exacto, pero si uno no ha caído en el pantano, no es depresión. Porque a todos nos pasa. He estado en el borde, como dice. A todos nos pasa una desilusión, ¿no? Pero si no tenemos los demás síntomas y demás, no hemos caído todavía en la depresión. Y otras veces tenemos una desilusión del mundo, de Dios, de la naturaleza, de la vida. O sea, ese desilusionarse del mundo implica todo eso. A veces, ¿por qué me pasó a mí? ¿Y por qué ocurrió eso? Por ejemplo, ese accidente que pasó ahí recientemente en Asua, hay personas que se cuestionan todo eso, y alguna gente puede cuestionar a Dios o puede cuestionar cuestionan todo, o sea, van a cuestionar, porque siempre cuando pasan hechos así andamos buscando culpables. Culpamos al chofer, culpamos al dueño del negocio, culpamos a los mismos ciudadanos que estaban en un lugar inadecuado celebrando una fiesta en una vía pública. Entonces eso es una tendencia humana, y cuando nuestro pensamiento empieza, esa espiral, ese remolino, ese bucle, entonces ahí uno termina muchas veces deprimiéndose, porque el pensamiento tiene mucho que ver también con esa sensación de fracaso o de renuncia que a veces nos da. ¿Algunas soluciones, maestro, para los depresivos? Y más que todo, yo espero que las personas que le hayan dado seguimiento a este tema, yo estoy hablando no solo para el depresivo, porque oigan algo, cuando alguien ya está metido en el pantano, es la familia que tiene que agarrar a esa persona y llevarla a buscar ayuda profesional, porque esa persona por sí misma difícilmente vaya. Difícilmente va, el que tiene una depresión muy grave o está en un proceso depresivo,
tiene que ser una persona con mucha inteligencia emocional para agarrar a ella misma e ir. Normalmente necesita que alguien le empuje un poco porque es que ha renunciado a todo. Pero estas reflexiones yo espero que nos sean de ayuda a todos. Y yo creo mucho en la resonancia, en la terapia, que es lo que yo digo para allá. También hay una parte que viene y yo mismo la escucho. Y yo tomo muy en cuenta todo esto en mi vida personal, porque mantener un buen estado de ánimo es un trabajo que hay que hacer día por día. Uno tiene que buscar la manera de uno mantener su salud mental en un buen estado. Y uno tiene que autoanalizarse, porque a veces uno está en periodos donde uno está descuidando todo, no estoy haciendo ejercicio, no estoy haciendo actividades sociales, no estoy visitando a los amigos, no me tomo vacaciones. O sea, hay muchas cosas que tenemos que tenerlas en cuenta y tener un buen pensamiento en donde evitemos las culpas, porque la culpa es una de las cosas que nos lleva mucho a la depresión. Y siempre tener actividades, hacer cosas, estar activos, porque esto nos ayuda mucho en nuestro estado de ánimo. Bien, maestro, gracias por su participación. Bueno, usted es parte del staff de aquí de Médicos en la Radio. Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la clínica dental NACLINIC, odontología especializada. Recuerda que en NACLINIC se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpiezas, brackets hasta implantes dentales. A tu cita hoy llamando al 809-524-5858. NACLINIC, odontología especializada. Dios mediante, mañana seguimos con este programa Médicos en la Radio, con el doctor Pichardo y Miosotti y lo demás, con sus temas siempre de salud para llevar orientación y educación en salud como lo estamos haciendo. Gracias a todos los fieles oyentes de este programa Médicos en la Radio. Hasta mañana, Dios mediante.